Qué gusto encontrarnos aquí esta noche, por este medio tan versátil de la comunicación en línea que llegó para quedarse. Muy buenas noches. Es un gusto para la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro darles la más cordial bienvenida al inicio de nuestro ciclo de capacitación ANAC 2023. Y es un honor darle la bienvenida al ingeniero Fernando Amador Díaz. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, licenciada, por la invitación para esta noche. Gracias. ¿Qué hacer si recibimos una alerta de un movimiento de nuestra cuenta bancaria que no reconocemos? ¿Qué hacer cuando algún conocido nos habla y nos dice que apareció algo en la red que nosotros no publicamos? La ciberamenaza está cada vez más presente. Esta noche estamos aquí para recibir orientación al respecto de un profesionista, el cual se dedica a este delicado tema, y vamos a darle una lectura. Antes, por favor, solicitamos amablemente a todos los participantes mantener sus micrófonos apagados. El ingeniero Fernando Amador Díaz amablemente responderá a las preguntas al final de su ponencia, mediante la solicitud levantando la mano por el chat de esta aplicación. Como registro, agradecemos nos compartan en el chat su nombre y su correo electrónico para futuras invitaciones. Con la previa autorización del ingeniero, esta sesión será grabada y transmitida en la página de Facebook y YouTube de la asociación. Daré lectura a una breve reseña curricular de nuestro ponente. El ingeniero Fernando Amador Díaz es ingeniero en sistemas computacionales, técnico en computación y programación. Tiene el registro de perito en el estado de Querétaro, PJQ-0-339-PER. Registro de perito del Poder Judicial de la Federación, P063-2020. Es miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas con su número de folio 8537. Agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de uso de tecnologías de la información y comunicación. Inscrito al Padrón de Peritos en Informática del Diario Oficial de la Federación. Adelante, ingeniero. Tiene usted el uso de la voz. Le agradezco mucho, licenciada. Bueno, antes que nada, volver a agradecer a la licenciada Maribel la invitación para el día de hoy a la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro y pues a todos los participantes que se encuentran hoy con nosotros para, bueno, tomar esta parte de conocimiento que yo les puedo aportar, que lo hacemos con mucho gusto y que con base o en la medida en que todos estemos más capacitados y conozcamos de este tipo de temas y tengamos un panorama más amplio del uso de las tecnologías de la información, bueno, para empezar, podremos en nuestra vida cotidiana poder hacer mejor uso de la tecnología y en el quehacer diario como abogados, en su quehacer diario jurídico, podrán entender un poco más de cómo es que funciona esta parte en sus entrañas, ¿no? En los fierros, como le decimos. Les voy a proyectar una pequeña presentación solamente para llevar una estructura. Como comentaba la licenciada, vamos a ver la presentación. Voy a plantear una serie de temas que a mi parecer son los más importantes referentes a la suplantación de identidad, enfocada al tema de los fraudes bancarios. Y en una segunda instancia, trabajaremos toda la parte de preguntas y respuestas que con mucho gusto estaré respondiendo. Nada más si me confirman si ya se puede ver la pantalla. Sí, ingeniero, la podemos ver, gracias. Perfecto. Bueno, la presentación ya muy amablemente me hicieron favor de hacerla, entonces esta parte lo omitiré. Vamos a hablar acerca de dos temas principales el día de hoy. El fraude bancario en una de sus modalidades muy en específico, que es la suplantación de identidad. Como vamos a ver en los siguientes minutos, existen diferentes tipos de ataque o diferentes vectores de vulnerabilidad que permiten que una persona o un ente tenga acceso a nuestras cuentas bancarias suplantando nuestra identidad.
Existen muchas otras, sin embargo, este método o este procedimiento es el que se lleva el 70 u 80% de, por ejemplo, las transferencias bancarias no reconocidas, el uso de tarjetas de crédito o débito en terminales de punto de venta, la extracción de cajeros automáticos, obviamente una cuenta de una tercera persona. Entonces, vamos a enfocarnos en particular a este tema, que a mi gusto es uno de los más completos que existe en la informática forense a nivel jurídico, porque abarca muchas áreas técnicas y jurídicas. En ese sentido, yo les puedo compartir que existen 4 vectores principales de suplantación de identidad, de ataques para fraude bancario. La primera, como les comentaba, que es el que lleva la mayoría de casos, es la suplantación de identidad, en donde una persona o una entidad, por llamarle de alguna manera, se hace pasar por un cuentaviente o un tarjetaviente, y con esta suplantación, pues, genera ciertos procedimientos que van en detrimento del dinero de una persona. Ya sea, por ejemplo, la solicitud de créditos, las transferencias bancarias, la compra a través de mercados, Mercado Libre, Amazon, comercio electrónico, la generación de tokens nuevos para poder hacer uso de esa cuenta bancaria de manera posterior, etcétera. Existen otras metodologías que vamos a también platicar muy por encima hoy, que son los procedimientos que se les conoce como ingeniería social. Estos procedimientos básicamente lo que hacen es engañar al usuario para que el usuario por sí mismo entregue sus, llamémosle sus credenciales o sus datos de acceso, y a partir de tener estos datos de acceso, entrar a un proceso de suplantación de identidad. Los más comunes o los más famosos o los que se ocupan con mayor regularidad son el phishing, el farming y el vishing. En la suplantación de identidad, como les comentaba, se lleva aproximadamente el 80% de los procedimientos que llevamos a cabo en este tipo de casos, y los procedimientos de ingeniería social como el phishing, el farming y el vishing se llevan entre el 15 y el 20% de los procedimientos. ¿Cuáles son los principales tipos de fraude que se llevan a cabo? El primero y el más común son las transferencias no reconocidas, perdón, las transferencias no reconocidas, es decir, alguien entra a la cuenta de banco y a partir de ahí empieza a generar transferencias SPAY para cuentas de terceros, y bueno, a partir de ahí el dinero desaparece y se deja de rastrear. El segundo procedimiento que más sucede, pues son las solicitudes de crédito, en donde a nombre de un tercero, una persona solicita un crédito, transfiere ese crédito a su cuenta bancaria o a otras cuentas bancarias, y pues si bien el valor de la cuenta bancaria del afectado no decrece, porque en realidad no le quitan el dinero, pues sí lo dejan con una carga económica que eventualmente tendrá que pagar. La siguiente, pero no menos importante, pues son los cargos a las tarjetas de débito y tarjetas de crédito en 3 modalidades, que son comercio electrónico, cargos en terminales de punto de venta y retiros de cajeros automáticos. Y por último, es la solicitud del token, o en algunos bancos se le conoce como OTP, en donde lo que hace el atacante es solicitar un token nuevo a nombre del cuentaviente para que de manera posterior el atacante pueda entrar a la cuenta bancaria y pues llevar a cabo alguna de las 3 primeras acciones que acabo de mencionar. Es lo que se le conoce como generar una puerta trasera, en donde si bien el ataque no se genera en el momento en que ocurre la vulneración, sí da pie a que de manera posterior pues quede esa puerta para que el atacante pueda llevar a cabo los procedimientos que quiera. Como les comentaba, bueno, los principales vectores de suplantación de identidad son 4 y son muy marcados, y lo vemos de manera muy recurrente con sus clientes. El primero es a través de redes sociales, como bien lo comentaba la licenciada. Hoy vamos a hablar en particular de la suplantación de identidad enfocado al tema de fraudes bancarios. Sin embargo, es también muy común que la suplantación de identidad se lleve a través de redes sociales. Es decir, que alguien genere un perfil a nuestro nombre y que con ese perfil empieza a mandar solicitudes de amistad a X, bueno, nuestros amigos, nuestros familiares, robe fotografías de nuestra red social
y pues genere una cuenta paralela que no es controlada por nosotros. La otra, que tiene que ver mucho en realidad con el tema de los fraudes bancarios, es el tema de las llamadas telefónicas. Yo creo que todos conocemos lamentablemente a al menos una persona que le ha llamado el banco, entre comillas, y le solicita datos de acceso, números de token, claves personales, etcétera. Ese también es un procedimiento común y sí está muy relacionado con el tema de los fraudes bancarios. La otra, pues, son las cuentas de correo electrónico, que es lo que se le conoce como el phishing. Es decir, también todos conocemos al menos una persona, si no es que a nosotros mismos nos ha llegado, correos electrónicos supuestamente del banco, en donde nos dice, da clic aquí para entrar a tu cuenta porque, no sé, hay un cargo que no se reconoce, o fuiste acreedor a un premio, etcétera. Estos serían los principales vectores de suplantación. ¿Cuáles son los datos más comunes a obtener y por qué? Por lo general, lo que buscan los atacantes con este tipo de procedimientos es obtener al menos 3 de estos 5 datos. El primero, pues, es el nombre completo, la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento. En una segunda instancia, pero no menos importante, el tema del domicilio, sobre todo el domicilio fiscal o el domicilio de residencia que esté ligado a las cuentas bancarias. Y por último, para el tema de redes sociales, pues las fotografías. Ahora, ¿por qué son importantes los 3 primeros? El nombre, la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento. Existe un procedimiento técnico en la informática que se le conoce como OSINT, o S y latina NT. Este procedimiento es un conjunto de herramientas que permiten rastrear a través de la red de diferentes bases de datos públicas información referente a una persona. Y esta herramienta siempre tiene que empezar con 3 datos: el nombre, la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento. Si nosotros le damos estos datos a este tipo de herramientas llamadas OSINT, estas herramientas empiezan a buscar a través de todo el internet, bases de datos, registros públicos, y empiezan a hacer lo que se le conoce como un perfil de persona o un perfil de empresa, en donde eventualmente van a encontrar correos electrónicos, páginas web, teléfonos, y a partir de ahí van a empezar a encontrar datos cada vez más sensibles. Por ejemplo, si en algún momento, sin querer ustedes, por ejemplo, mandaron o pusieron su contraseña en algún sitio público, o algún correo electrónico fue vulnerado y en ese correo electrónico venían sus datos de acceso a su cuenta bancaria o a su correo electrónico, ese tipo de información, las herramientas OSINT lo van a ir encontrando, y al final del análisis, la herramienta va a poder tener un perfil de persona bastante completo que va a permitir llevar a cabo un procedimiento de suplantación de identidad. Entonces, estos 3 datos son muy delicados. Hay que tener mucho cuidado de con quién se comparten y en qué plataforma se comparten, porque son el inicio de búsquedas que, como dicen, el que busca encuentra, y con las herramientas tecnológicas de hoy en día es la semilla para poder generar un perfil bastante completo. Como les comentaba, pues la ingeniería social es un concepto que en pocas palabras congrega o se reduce a un conjunto de técnicas que permiten engañar al usuario para que este usuario dé su propia información, y una vez que se tiene esta información, con el uso de herramientas como las herramientas OSINT, se puedan llegar a obtener datos que pudieran vulnerar los datos sensibles de un usuario, ¿no? Desde quizás su correo electrónico privado hasta sus cuentas bancarias. Entonces, en general, de esto se trata la ingeniería social. En general, existen 2 maneras de suplantar la identidad. La primera, bueno, es accediendo a la cuenta del usuario, que se hace de 2 maneras muy en particular. La primera es con los propios datos de acceso al usuario. Por ejemplo, si alguien a través de alguna técnica, por ejemplo, de ingeniería social, lograra obtener su usuario y contraseña de su correo electrónico, realmente al ingresar su correo electrónico, el sistema del correo no estaría siendo vulnerado, porque el sistema del correo electrónico estaría validando el usuario y la contraseña, que para el sistema es correcto. Entonces ahí la vulneración se hizo desde antes. Entonces, este primer tipo de suplantación de identidad
es ocupando los mismos datos correctos de acceso para poder acceder a cierta información. Y la segunda, el segundo método, pues es clonando los datos de acceso. Lamentablemente, y lo vamos a ver un poquito más adelante, hoy en día cada vez es más fácil más bien robar las cuentas de WhatsApp y otras redes sociales. Existen diferentes metodologías, les voy a dar algunas recomendaciones básicas que todos debemos de tomar para evitar ese tipo de siniestros. Sin embargo, el clonado, por ejemplo, de números celulares, el clonado de tokens, el clonado de tarjetas de crédito o de débito, pues es otra manera a través de la cual se puede acceder a la cuenta de un usuario. Una vez que clono el medio de acceso, pues tengo acceso al medio en sí mismo. Y la segunda forma, en lo general, pues es creando perfiles o cuentas falsas con la información personal. Es decir, hago referencia en esta parte muy en particular a las redes sociales. La suplantación de identidad como delito. Existen en general dos características. La primera es crear un perfil falso en nombre de la persona, como lo comentaba en la lámina anterior, que tiene que ver mucho con las redes sociales. De aquí les puedo compartir este link que van a ustedes que pueden ver aquí en la presentación. Lo escribió Cuauhtémoc Manuel de Ingem Berriguete de la UNAM y habla acerca del derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. Y en parte de sus conclusiones habla en lo particular acerca de cómo este derecho a la intimidad se puede ver transgredido por el uso incorrecto, el uso indebido o el uso inconsciente o no educado de las tecnologías. Conforme vayamos avanzando en el tiempo, el uso de las tecnologías se va a volver como saber leer y escribir. Quien no esté inmerso y que no tenga los cuidados pertinentes, pues en realidad va a terminar siendo muy vulnerable a este y muchos otros tipos de ataque. Y por último, pues acceder a la cuenta de otro usuario y hacerse pasar por él. Por ejemplo, en lo particular, robar la cuenta de WhatsApp y a partir de tener, de tener acceso y de tener el dominio de la cuenta de WhatsApp, pues lo que se hace comúnmente hoy en día, ¿no? Solicitar dinero a familiares, solicitar dinero a amigos, para que, bueno, a partir de ahí se genere una retribución económica. Como les comentaba, existe el phishing y el farming, que son dos de las herramientas también más comunes que se ocupan en la suplantación de identidad. En lo general, significan lo siguiente. El phishing es un procedimiento a través de él que se lleva a cabo a través de un mensaje de datos. Pudiera ser un correo electrónico, un mensaje de texto, un mensaje, por ejemplo, de WhatsApp, un mensaje en redes sociales. Y lo que se hace es que este mensaje te lleva a algún sitio web o te invita o te incita a compartir información personal. En general, eso es el phishing. Y el farming significa se trabaja más en el tema de la suplantación de un tercero. Es decir, si yo ahorita hiciera una copia exacta de, por ejemplo, el banco HSBC, de su página principal, y esa página web yo la monto en un dominio que se llame hbsc.com.mx. Y se las envío a todos mis contactos y les digo, entra aquí y pon tu usuario y tu contraseña. Porque, no sé, alguien está haciendo un cargo de Mercado Libre, ¿no? Por ejemplo. Pues la gente que no está familiarizada con este tipo de procedimientos entra, coloca sus claves de acceso y yo ya las capturo y las puedo ocupar para posterior. Eso es a lo que se refiere el farming. O clonar, digamos, ciertas plataformas para que las personas entren pensando que es la plataforma y bueno, hacerse de datos. Existen herramientas, sobre todo llamémosle de estructura lógica enfocadas a sistemas operativos Linux, para ser un poquito más específico, que permiten con un par de clics clonar toda una página. Es decir, yo le puedo decir ahorita, clona la página de Santander. Lo que va a hacer esta herramienta es que va a ir a la página de Santander, va a copiar el código de la página web tal cual está, con imágenes, códigos, no sé, transiciones, movimientos, todo como está, y me va a dar un archivo. Ese archivo yo lo subo a un servidor de internet
y tengo una copia exacta en este momento de la página de Santander. En realidad no se requiere un conocimiento técnico profundo, se requiere un conocimiento técnico medio, y eso es por lo que más nos debería de preocupar, porque prácticamente cualquier persona podría estar llevando a cabo este tipo de procedimientos de suplantación de identidad, y es por eso que debemos de tener nosotros mucho cuidado en dónde ingresamos nuestras credenciales. Existen, como les comentaba, ciertos tipos de suplantación de identidad, y estos son los que, a mi parecer, son los que hoy en día se están llevando de manera más común, son los que más se están aplicando, y en un futuro son los que más van a crecer. El primero, pero no nuevo, es el tema de la clonación de tarjetas de crédito o débito. Este procedimiento lo conocemos desde hace 20 años, y por esta razón los bancos cada vez han ido mejorando más los sistemas de seguridad de las tarjetas de crédito y débito. Recordarán que antes, si uno quería pagar con tarjeta, pues pagaba y firmaba un voucher a mano, y hoy no, hoy tiene que ser con un código, con el código del cajero, básicamente. Esto no quita que no se pueda clonar y no se pueda colocar otro código o no se pueda cambiar este código, pero bueno, termina siendo un procedimiento de suplantación. La clonación de tokens, como lo mencionaba hace unos minutos, es clonar el token a través del cual ustedes tienen acceso a su cuenta bancaria, y una vez que se clona el token, pues prácticamente tengo acceso a la cuenta bancaria a posterior de haber hecho la clonación, y va a ser muy difícil de identificar hasta que se lleve un ataque. Quiero hacer un poco de énfasis en este segundo punto, que es la duplicación de las tarjetas SIM. Este tipo de suplantación está muy relacionado con el robo de cuentas de mensajería instantánea, como WhatsApp, Telegram, entre otros servicios, ¿no? WhatsApp y Telegram son los más comunes y los más famosos en México. ¿Cómo funcionan? La lógica es sencilla. Todos nosotros en nuestro celular tenemos un pequeño chip que compramos en algún lugar, ¿no? Desde un Oxxo hasta en una agencia de un proveedor de servicios de telefonía. Este SIM tiene ciertas características y tiene ciertos códigos que lo identifican en la red celular, lo que es el número email, bueno, no, perdón, el email del teléfono, el número IMSI, el número MSI, entre otros códigos. Lo que se hace con la duplicación de tarjetas es tal cual eso. Yo obtengo un chip nuevo, virgen, sin ningún dato, y le pongo ese chip los datos del chip de una tercera persona. De esa manera, cuando yo lo coloco en mi teléfono, la red celular identifica que yo tengo ese teléfono, y pues comienzo a hacer la migración de cuentas de WhatsApp, Telegram, Facebook, todo lo que tengamos ligado al teléfono, lo puedo hacer porque ya tengo un teléfono duplicado al final de cuentas. Es uno de los procedimientos que cuesta más trabajo identificar, y que de aquí a 5 años va a ser uno de los tipos de suplantación de identidad más comunes. Ahora, ¿por qué este tipo de suplantación va a seguir creciendo? Hoy en día, la mayoría, el 95% de las SIM, de las tarjetas SIM que existen en México, son físicas, es decir, es un chip que está ingresado en el celular. Sin embargo, la tendencia es tener lo que se le conoce como un eSIM, un SIM electrónico o digital. Es decir, ya no va a existir un chip que yo tenga que ingresar en mi celular, sino desde la compañía de telefonía le van a asignar el SIM a mi teléfono, pero va a ser digital, ya no va a haber un elemento físico que lo identifique. De tal manera que la responsabilidad de que nuestro número de teléfono se mantenga en nuestro teléfono va a ser de la compañía de telefonía celular. Si la compañía de telefonía celular, por alguna razón, es vulnerada o sus sistemas son expuestos, cualquiera va a poder tener acceso a nuestro número celular en otro equipo telefónico. A este procedimiento se le conoce como SIM swapping, y hoy en día en Europa es uno de los mayores problemas en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque la mayoría de las aplicaciones de banca en línea están ligadas al número de teléfono. Entonces, en los siguientes 5 años vamos a ver un incremento de este tipo de procedimientos. Los siguientes 3, como lo comentábamos, pues son la suplantación de identidad a través de correo electrónico, mensajes de texto o llamadas telefónicas, lo que se le conoce como el phishing. Y por último, pues la clonación de redes sociales.
entramos un poquito más en particular en el tema de los fraudes bancarios. Existen dos documentos o dos normativas que rigen el tema de la banca en línea, bueno, del sistema bancario a nivel técnico. Hay muchas otras a nivel jurídico, pero a nivel técnico tenemos dos. La primera son las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. En estas disposiciones de carácter general, entre sus muchos artículos, está el artículo 316, que especifica precisamente cuáles son las características de la información que el banco debe de guardar o que debe de almacenar para poder acreditar que una operación se llevó a cabo y que cumplió con todas las características técnicas de seguridad para acreditar que pues no fue una suplantación de identidad, que no vulneraron el sistema del banco, etcétera. Entonces, entre sus artículos más importantes se encuentran del BIS 14 al BIS 16, en donde especifica precisamente de manera muy clara qué es lo que debe de almacenar el banco en sus bitácoras. Hay que recordar que una bitácora es un listado ordenado de manera cronológica de los hechos o de las acciones que se llevan a cabo en una cuenta bancaria. Esta bitácora tiene muchos nombres, cada banco le llama como mejor le parece, pero bueno, se le conoce como bitácora de operaciones, bitácora transaccional, reporte unificado, reporte de canales alternos, etc. Pero todos hacen referencia a una bitácora transaccional al final de cuentas. En esta bitácora, como lo marca el artículo 316, pues se deben de guardar, entre muchas otras cosas, el tema de los protocolos de Internet o direcciones IP, es como se le llaman en inglés, que es Internet Protocol. En el caso de que se esté operando la banca en línea a través de un navegador web. Y si se está operando la banca en línea a través de un teléfono celular, pues debe guardar el número de la línea de teléfono. ¿Por qué esto es relevante? Si ustedes en algún momento se llegan a enfrentar o llegan a tener un procedimiento, por lo general mercantil, contra un banco, este es uno de los principales detalles de los que adolecen los bancos. Por alguna razón, aunque esté especificado en las disposiciones de carácter general, los bancos son omisos en guardar esta información o son omisos en presentarla al momento de llevar a cabo el procedimiento jurídico. Sin embargo, esta información a nosotros como peritos nos provee y nos da bastante información acerca de cómo se comportó esa cuenta bancaria a través del tiempo y en particular en el rango de tiempo en donde se llevaron a cabo las operaciones motivo de controversia. Entonces, el análisis de estos dos elementos nos va a decir mucho, de tal manera que es importante que como abogados tengan en mente que una bitácora que ofrece el banco al menos debe de traer obviamente, fecha, hora, cuenta del emisor, monto, cuenta del receptor del dinero, debe de tener el tema de los protocolos de Internet y el número de la línea de teléfono en caso de que sea banca digital a través de la aplicación móvil. No es nuevo, desde el 2021, en particular marzo del 2021, se empieza a aplicar la ley del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Todos nos dimos cuenta que a partir de esa fecha, si queríamos abrir nuestra aplicación de celular, forzosamente nos pedía que tuviéramos activo la geolocalización de nuestro teléfono. Igual, si ustedes intentan acceder desde su computadora, les va a pedir el navegador web que permitan acceder a su geolocalización. Esto, en el fondo, es para temas de lavado de dinero. O sea, el trasfondo de esta ley, que fue publicada el 22 de marzo del 2019, es para temas de lavado de dinero. Sin embargo, los bancos están obligados a almacenar, entre muchos otros datos, como lo comentaba, el tema de la geolocalización de las operaciones. Esto a nosotros como peritos también es un tema relevante, por dos razones. Una, para empezar, no todos los bancos lo guardan, aunque estén obligados. Y dos, nos permite a nosotros tener información útil para saber cómo se fue comportando esa cuenta bancaria a través del tiempo y si hoy fue abierta en Querétaro
y a los 5 minutos fue abierta en Durango con otro token, y después fue abierta en la Ciudad de México con otro token, nos permite ahí encontrar ciertas vulnerabilidades que el sistema no detectó, que tuvo que haber detectado, y de esta manera poder acreditar que el cuentaviente hizo o no hizo la operación bancaria. Entonces, es importante, es uno de los datos más nuevos, de hace aproximadamente 2 años. Sin embargo, a pesar de que es de registro obligatorio para los bancos, no todos los bancos la guardan, o algunos bancos lo guardan de manera parcial, y bueno, hay otros bancos que sí cumplen con esta regulación de manera tajante, lo cual está bien y nos permite a los peritos poder determinar qué fue lo que sucedió con esa cuenta para de esta manera llegar a la verdad. Otro de los datos importantes de las disposiciones de carácter general, igual en el mismo artículo 316, en lo particular en el BIS 2, habla acerca del cierre de sesiones. Básicamente, para tener una cuenta abierta en cualquier tipo de banca en línea, ya sea a través del navegador o a través de un dispositivo móvil, se tiene que cerrar la sesión de una de 2 maneras. La primera es que el usuario tal cual le dé logout, es decir, se salga de la sesión, o si el usuario no da logout, en un máximo de 20 minutos, la sesión se tiene que cerrar de manera automática. De tal manera que nosotros como peritos analizamos 2 situaciones. Una, que precisamente se cumpla esa situación del cierre automático de sesiones en caso de que el cuentaviente no haya dado la salida de sesión de manera automática, y esto es uno de los análisis fundamentales que se tienen que hacer en este tipo de procedimientos, poder ver si no existieron sesiones simultáneas. Es decir, si alguien abrió la cuenta o abrió la cuenta de banca en línea ahorita y sin haberla cerrado se abrió 1, 2 o 3 sesiones a la par, porque eso implicaría ahora sí una vulneración a los sistemas bancarios. Entonces, el artículo 316 bis 2 habla precisamente de este tipo de información, de la sesión en forma automática y de la sesión, del cierre de la sesión en forma automática y en forma manual, y nos permite hacer este tipo de análisis para llegar a lo mismo, saber si el cuentaviente hizo o no las operaciones que se están reclamando. Existen como les comentaba, 2 procedimientos generales, o los 2 procedimientos más importantes que se llevan a cabo cuando existe la suplantación de entidad. Es el primero, cuando es un OTP no autorizado, es decir, cuando un tercero, a través de algún procedimiento de los que ya platicamos, suplantación de entidad, robo de información, etcétera, genera un nuevo OTP o un nuevo token, se le conoce de las 2 maneras. Y a partir de este nuevo OTP, que el verdadero cuentaviente no está enterado que existe, pues genera el alta de cuentas de terceros y a partir de ahí genera las transferencias bancarias. Y la segunda, que cada vez es más común, y hablo de que cada vez es más común y hablo del año pasado para acá, es que a través igual se suplanta la identidad, se obtiene un crédito a nombre de esta persona vía electrónica, es decir, sin la autorización de una persona física, sino entro a la app, solicito el crédito, me lo autorizan, se me deposita. En ese momento, con la obtención del OTP, genero las transferencias bancarias. Este procedimiento de la solicitud de crédito es cada vez más común, y bueno, al final de cuentas deja con una deuda al cuentaviente por lo general bastante importante. El último procedimiento que trabajamos fue 1,5 millones que solicitaron de crédito, fue autorizado, y por la persona se quedó ahí con una deuda de 1,5 millones, que precisamente ahorita está en juicio y está peleando, pues no que se le devuelva 1,5 millones, más bien que la deuda quede cancelada y lo que él ha pagado de mensualidades y de intereses de esa deuda, pues eso sí les ha reintegrado. Aquí hay que recordar en los temas de fraude bancario que la carga probatoria es del banco, es decir, el banco es el que tiene que acreditar que 2 cosas en lo general. Una, que sus sistemas son seguros, y 2, que sus sistemas funcionaron con base en todas las normativas aplicables. En lo general, lo que dice las disposiciones de carácter general.
Aquí los bancos adolecen de una situación muy en general. Ya no todos, pero la mayoría. Cuando ellos entregan la información al juzgado o le entregan en secreto juzgado o existe una inspección en el banco, lo que ellos hacen es que presentan unas copias o unas impresiones y las certifican o las firman con base en el artículo número 100 de la Ley de Instituciones de Crédito. Este artículo señala que el banco puede certificar este tipo de documentos siempre y cuando la persona que certifica está registrada en el Registro Público de Comercio. Y está muy bien, la mayoría de los bancos lo hace así. El problema es que son omisos en la parte técnica, es decir, el hecho de que el licenciado fulanito de tal me firme unas copias que el banco me entrega, a mí no me da certeza técnica de que esas copias contengan información fidedigna de los servidores del banco. Entonces, ahí existe una brecha técnica que es algo que nosotros peleamos mucho en audiencia, ya que el banco puede presentar pues, lo que quiera, como quiera y porque quiere, certificado con base en el artículo número 100. Sin embargo, a nivel técnico no existe ninguna certeza de que esa información sea correcta, no haya sido alterada, no haya sido adicionada con más información o no se le haya borrado información. Para eso existen diferentes normativas nacionales e internacionales. Entre las más comunes a nivel internacional está la ISO 27037 y la ISO 27001. Y en lo particular, a nivel nacional, está la norma oficial mexicana número 151. Esa norma a nivel nacional entre muchas otras cosas, habla acerca de la fecha cierta y habla acerca de cómo se debe conservar un mensaje de datos. Es decir, el banco tendría que certificarlo con base en el artículo número 100, no hay ningún problema, pero también tendría que mostrar la certificación de sus mensajes de datos para que como peritos sepamos que lo que estamos viendo en las hojas o algunos bancos hasta lo entregan en CD o lo que estamos viendo en el archivo que entregan en el CD pues no ha sido modificado. Los tipos de juicios en los que se lleva o los que se usa los temas de suplantación de identidad son, en primera instancia, los mercantiles con los temas de fraude bancario, en los civiles con temas de correo electrónico y en los familiares con los temas de mensajería instantánea y bueno, yo agregaría tema también de suplantación en redes sociales. Les dejo aquí un enlace para que, bueno, si quieren ver un poco más de lo que es el farming, viene muy bien explicado aquí, viene lo que es el farming, el phishing, el vishing, el grooming y muchos otros tipos de suplantaciones. Les recomiendo este enlace que les dejo aquí en la presentación. Ahora, aquí en lo particular quisiera hacer énfasis en este tercer punto, en el análisis de la suplantación de identidad para fraudes bancarios. Como les comentaba hace unos minutos, el artículo 316 de las disposiciones de carácter general obligan a los bancos a guardar las direcciones IPs, o lo que allá dice como protocolos de Internet. Existen tres tipos de IPs en general, las locales, las públicas y las privadas. Este análisis es importante porque hay ocasiones, no voy a decir los nombres de los bancos, pero hay ocasiones en las que las mismas operaciones, que son motivo de controversia, salen desde adentro del banco y eso se puede identificar a través de las direcciones IPs. Entonces, un banco que no presenta direcciones IPs, aparte de que no está cumpliendo con el requisito de ley, pues lo más probable es que por ahí tuviera algo que ocultar. Y si los presenta y se logra acreditar o se logra identificar que las operaciones salieron desde adentro del de las oficinas o de adentro de la red del banco, bueno, pues ahí se puede jalar mucho hilo para demostrar que el cuentaviente hizo o en su caso no hizo las operaciones que son motivo de juicio. En lo general, ¿qué se necesita para recuperar un monto sustraído sin autorización? Un tema de fraude bancario. Pues se requiere generar un correcto cuestionario. ¿Por qué? No es lo mismo un fraude bancario de compra por comercio electrónico a retiros de cajero automático a compras en terminal punto de venta
a solicitud de crédito, a transferencias electrónicas no reconocidas. Cada uno tiene sus particularidades. Entonces, hay que generar un cuestionario correcto para el tipo de procedimiento que se está llevando a cabo. 2, solicitar la bitácora de operaciones o bitácora de transacciones con las características que indican las disposiciones de carácter general. Es bien importante que ahí como peritos y abogados estemos bien en mancuerna para poder identificar que la información que se entrega es la que se necesita. Que se entregue también prueba de la solicitud del dispositivo OTP o del token que autorizó las transacciones, ya sea físico, el que hace muchos años daban los bancos, que era como una pequeña memoria USB, o digital, que es el que la mayoría de nosotros ya tenemos instalado en nuestro teléfono. Es también muy importante el reporte de notificaciones, porque igual, con base en el artículo 316 de las disposiciones de carácter general, el banco debe notificar al usuario cuando se lleva a cabo ciertos tipos de operaciones. Alta de cuenta terceros, transferencias, cambios de métodos de notificación, etc. Entonces, este reporte también es muy importante y se tiene que venir conjunto con la información. El reporte de Banxico, que son los comprobantes electrónicos de pago. Ya para acabar, ¿cuáles son los nuevos modos de operación o qué viene para adelante en los temas de fraude bancario? Nosotros logramos identificar 3. El primero son accesos remotos a las computadoras. Por ejemplo, yo estoy aquí en mi computadora, estoy ingresando a mi cuenta bancaria, pero de alguna manera, y digo, existen muchas herramientas, de las más comunes son el TeamViewer o el AnyDesk, en donde un tercero tiene control de mi computadora y puede estar viendo lo que tecleo, lo que hago y en su momento hasta manipular mi equipo. La segunda, que es cada vez más común, es el bloqueo de equipos informáticos. Va a ser, o el procedimiento es, estoy yo haciendo una transferencia bancaria en mi equipo y de repente, ¡pum!, se pone la pantalla negra o se congela la computadora y en lo que la reinicio o en lo que veo que pasa, ya se llevan a cabo 3 o 4 operaciones que ya no pude controlar. Y por último, el phishing y el farming, que menciono, no son técnicas nuevas, son técnicas que están nombradas o que están catalogadas desde los años 80, pero el método de aplicación o el método de cómo se llevan a cabo cada vez es más sofisticado. Entonces, pues tener mucho cuidado con los correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas, mensajes de WhatsApp que nos lleguen. Lo que les comentaba, bueno, el tema de la geolocalización que comenzó a partir del 23 de marzo del 2021. Y listo, digo, ya para no quitar más tiempo y poder comenzar con el conversatorio, me gustaría dejarlo hasta aquí. Digo, es un tema muy amplio, intentamos reducirlo y ser lo más concretos posibles en los temas jurídicos y técnicos. Sin embargo, licenciada, si usted da la autorización, poder escuchar las preguntas de alguien, creo que puede ser bastante nutritivo para todos. Claro que sí, ingeniero. Para los compañeros que entraron posterior al inicio, el ingeniero nos da la oportunidad de hacer una gran lluvia de preguntas. Él me ha dicho, no tenemos límite de tiempo. Él está puestísimo para apoyarnos y contestar todas nuestras dudas, que sí es bastante lamentable que cada día es más común este tipo de delitos y es muy sensible, es muy fácil, así como lo está diciendo usted, wow, o sea, en un pestañazo pueden pasar muchas cosas. Adelante, compañeros, el que guste, para más o menos tener un orden, levantando la mano y ya damos el uso de la voz. El micrófono es de ustedes. Dice Arturo Rincón, mandó mensaje por mensajería de aquí. En caso de celulares, ¿hay algunas marcas más vulnerables que otras? Esa es buena pregunta. La respuesta no tiene que ver con las marcas. Y es algo muy común, y que se confundan. Por ejemplo, si el teléfono es Apple o es Huawei o es Oppo o es Samsung, realmente no tiene que ver. Tiene que ver más con el sistema operativo. Es decir, el primer segregado de vulnerabilidad es saber si tenemos un iPhone o un Android.
A mi parecer, el que es más vulnerable son los equipos dispositivos de Apple. ¿Por qué? En general lo podríamos reducir así. Apple pertenece a una sola empresa y esta empresa es la única que le da mantenimiento. En el caso de Android, cada empresa adapta el núcleo de Android para su equipo. Es decir, si yo agarro un Samsung y agarro un Huawei, ambos van a tener Android, pero cada uno va a venir adaptado a su teléfono celular. Y eso hace que el vínculo entre teléfono y software o sistema operativo sea más fuerte y se permitan menos vulnerabilidades. Entonces, en el caso de Android, hay tantas compañías permitiendo la seguridad de sus equipos como empresas existen. Por ejemplo, a lo que me refiero es, si está Samsung, Samsung se va a preocupar de sus propios equipos. Huawei se va a preocupar de sus propios equipos. Oppo de sus propios equipos. No me acuerdo otras marcas de celular, pero cada empresa se va a ocupar de sus propios equipos. Eso hace que sus esfuerzos de seguridad sean muy enfocados y sean muy puntuales. En el caso de Apple, como maneja tantas versiones y tantos sistemas operativos diferentes, se diluye el esfuerzo de seguridad. Entonces, a mi consideración, no tiene que ver con la marca, tiene que ver con el sistema operativo. Y en el tema del sistema operativo, a mi gusto, los Android son los más seguros. Haciendo la aclaración, depende del usuario. Si el usuario se pone a bajar cosas y ver cosas en internet que le van a vulnerar el teléfono, pues por muy seguro que pudiera ser el sistema, pues eventualmente va a terminar siendo vulnerado. Gracias, ingeniero. Redmi Note 8 Pro, no tenemos nombre, pero adelante, tiene el uso de la voz. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Jacobo Pacheco, de Querétaro. Pues tenemos poca información, o al menos su servidor. ¿Qué acción se demanda contra el banco? ¿Qué pruebas y qué tipo de peritaje y la técnica jurídica que debemos ofrecer para cuando hay clonación de la app en un móvil? Gracias, ingeniero Fernando, y felicidades por su ponencia. Gracias, licenciado. Bueno, aquí hay que considerar una situación para empezar. El banco lo primero que va a hacer es deslindarse del hecho de la clonación de un móvil. Porque el banco va a decir que él no es responsable de que un móvil se haya clonado o no, dado que él no tiene en su control el dispositivo móvil del cuentaviente. Entonces, a partir de ahí, siempre, esa es la línea rectora del banco en ese tipo de procedimiento. Ahí lo que se tiene que analizar es la bitácora transaccional que les comentaba hace unos minutos. Como vimos en el artículo 316 de las disposiciones de carácter general, señala que el banco está obligado a guardar el dispositivo a través del cual se accede a la banca en línea. Entonces, si yo accedo siempre desde por un ejemplo, desde un iPhone X y de un momento a otro brinco a un Android 10 y de repente de un minuto a otro regreso al iPhone, ese cambio como es un cambio en los factores de conectividad, el banco lo debe detectar y primero debe cerrar la cuenta y si se reincide, debe bloquear la cuenta. Entonces, no se va a poder acreditar o no se le puede responsabilizar al banco porque se haya clonado un teléfono. Se le va a responsabilizar si en sus bitácoras se detectó esa clonación y el banco no bloqueó la cuenta. Y eso se hace a través del análisis técnico de la bitácora transaccional. Atendiendo a su segunda pregunta, ¿cuál es la técnica? Es un dictamen pericial en informática en donde, el cuestionario pues tendrá que ir muy enfocado a determinar en el supuesto que usted plantea por qué el banco no bloqueó la cuenta, siendo que identificó que los factores de conectividad cambiaron de un momento a otro y no los detectó como peligrosos o como inusuales en la cuenta de un usuario. Entonces, por ahí iría la idea, licenciado. No sé si respondí su pregunta. Sí, caballero, muchas gracias. Y la acción, desde luego usted es perito, no es abogado. ¿Cuál es la acción que se demanda a los bancos? ¿Una acción mercantil denominada cómo? Yo lo ignoro. Por lo general son procedimientos mercantiles, efectivamente,
y depende de lo que se esté peleando. Si, por ejemplo, son transferencias no reconocidas, pues lo que se busca es la restitución del dinero, más, bueno, el interés del 6% anual, como la marca el Código de Comercio. Si, por ejemplo, fue la solicitud de un crédito, desconozco ahí sí, licenciado, el término jurídico exacto. Si, por ejemplo, fue la solicitud de un crédito, es que ese crédito desaparezca del historial del usuario, del cuentaviente, y si el cuentaviente hizo pagos a ese crédito, pues se le reintegre. Entonces, depende de lo que se esté peleando, pero la idea sería por ahí. Simplemente dejar en el estado anterior al cuentaviente, previo a los hechos que se están mencionando en la demanda. Ingeniero, muchísimas gracias, muy amable y felicidades. Gracias, con mucho gusto. Muchas gracias, licenciado Jacobo. Tenemos una pregunta de la licenciada Carmen Cadena. ¿Hay manera de prevenir la suplantación? Bueno, la manera de prevenir la suplantación pues, simplemente es un uso responsable de las tecnologías de la información. Existe un concepto de la informática, sobre todo en la seguridad informática, que señala que ningún sistema en el mundo, y reitero, ningún sistema es 100% seguro. Ninguno. ¿Por qué? Todos los sistemas, por más pensados, por más estructurados, por más ingeniería que tengan, todos, conforme va avanzando la tecnología, van teniendo brechas de seguridad. Entonces, no hay ningún sistema 100% seguro. Tan no hay sistemas seguros que existen diferentes organizaciones a nivel mundial que catalogan las vulnerabilidades que todos los sistemas tienen. Desde leves, por ejemplo, que alguien pudiera descargar una imagen que no debe, quizás se puede considerar una vulneración leve, pero si alguien puede conseguir la base de datos de usuarios de un sistema, pues es una vulneración grave. Estas instituciones, como la NIST o la CVE, se dedican a catalogar este ranking, ¿no?, de vulnerabilidades. Entonces, la mejor manera de prevención es, utilizar en todas las cuentas que se pueda, factores de doble autenticación. Es decir, si por ejemplo WhatsApp, ¿no?, el tema más común, si ustedes activan la doble autenticación, cada cierto tiempo o cada cantidad de veces que abran su WhatsApp les va a pedir una clave que solamente ustedes conocen. O por ejemplo, Facebook, si ingresan desde un dispositivo que no está registrado en Facebook, les va a mandar un correo electrónico, ¿no? Entonces, pues tienen que tener acceso a las dos cuentas. Esa sería mi mejor recomendación. Sin embargo, el uso responsable de las tecnologías siempre va a ser preponderante para evitar la suplantación de identidad. Gracias, ingeniero. Estoy tomando una pregunta del chat y una acá de las manos. Licenciado Pedro, ¿tenía usted la mano levantada? Adelante. No, ya me ganó la pregunta la licenciada Cadena. Okay. Pero no, también, ¿qué había dicho, o más bien, qué significan las siglas de CGAIC? Te los pongo aquí en un bloque de notas para que no haya error. Son las, y otra logran, disposiciones. Gracias. De carácter general aplicables a las instituciones de crédito. Ok. Ok, gracias. Con gusto. Ok, entonces nos vamos al mensaje. Arturo Rincón, ¿existe algún tipo de antivirus que pueda minimizar la vulnerabilidad de los celulares? Esa es buena pregunta. En general, la mayoría de los antivirus mantienen un estándar global para los temas, por ejemplo, de malware, suplantación, métodos de espionaje, etcétera. Ya depende, ya es un tema más, llamémosle personal, pero es quizás más de usabilidad para cada uno de los que nos dedicamos a la seguridad informática. Desde mi punto de vista, los antivirus que se mantienen más actualizados y que responden mejor ante amenazas, no significa que los otros no, pero desde mi experiencia son dos.
lo voy a escribir aquí mismo. Es uno llamado Malwarebytes. Y el Kaspersky, es ruso, no sé si lo trae alguna letra mal, pero estos dos antivirus son los que reaccionan más rápido ante las amenazas. Se recordarán que hace unos 7 años estuvieron de moda diferentes ransomware, aquellos virus que entraban a tu computadora e encriptaban tu información y tenías que pagar por ahí en bitcoins para que te desencriptaran tu información. Estos dos antivirus fueron los primeros que tuvieron no una vacuna, porque bueno, una vez que estás infectada de malware, ya no te puedes desinfectar, más bien tienes que extraer la información y cambiarla de disco duro, en general. Pero ellos fueron los primeros que tuvieron información y que pudieron prever cierto tipo de ataques. Entonces, por ejemplo, Norton también es muy bueno. Bueno, existen muchos. Estos dos son los que a mí más me gustan y a nivel usuario son de los que menos consumen recursos. Entonces, si ustedes los instalan, no van a notar tanto uso de batería ni tanto uso de su capacidad de procesamiento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, todos los antivirus y todos los malware ocupan procesamiento y ocupan batería. Eso es innegable. Ahora, estos dos son los que tienen ese equilibrio entre protección y usabilidad más eficiente. Entonces, yo se los recomendaría, no me patrocinan, son los que yo ocupo en mis computadoras y mis dispositivos. Gracias, ingeniero. Y bueno, y la inversión que se quiera hacer en el costo de la paquetería, ¿verdad? Del software. Adelante, maestro Juan Héctor. Hola, buenas noches. Primero que nada, quiero felicitar al ingeniero por el tema y por el tiempo que nos dedica en compartir su conocimiento. Yo quiero comentar que es bien importante compartir, educar en nuestro entorno a nuestros familiares, porque también es cierto que mucha gente no tiene conocimiento de algunos conceptos, y no porque no tenga una licenciatura o una ingeniería, simplemente es gente como nuestros abuelos o nuestros padres que son muy vulnerables ante estos ataques que cada vez se van modernizando más. Yo he sido objeto tanto de, ¿cómo se llama? Cuando te cobran dinero en tu tarjeta que tú no te gastaste, pero también he sido víctima de que me hablen por teléfono constantemente diciéndome que vienen del banco, que si por favor les puedo dar un dato que me mandan por mensaje de texto, con el cual evidentemente ellos quieren clonar mi aplicación. Entonces, si yo, que más o menos estoy actualizado en tecnologías, y me tratan de engañar, ahora imagínense a nuestros padres que crecieron confiando en las llamadas telefónicas que reciben, que les hablan y le dicen, le hablo de su banco y por favor proporcióneme estos datos, su nombre, su teléfono, su CURP, su RFC, y los papás con toda la confianza del mundo creen que le están hablando del banco. Entonces sí es bien importante educar en nuestro entorno para que por lo menos nuestros hijos, nuestros padres, los vecinos, los amigos sepan de lo que está ocurriendo y evitar dar información de más. Les agradezco por escucharme. Gracias. Gracias, maestro. El licenciado y maestro Salvador Cuevas nos pregunta, ¿qué es más seguro al entrar por medio de un celular a la aplicación de una banca móvil, por contraseña o por huella digital? Ok. En realidad es lo mismo. O sea, no hay un factor, o sea, de estos dos, contraseña o huella digital, no hay ninguno de los factores que sea más seguro. A nivel, llamémosle banca, por ejemplo. Bueno, primero lo catalogo. Primero vamos a verlo por partes. Evidentemente, su huella digital solamente le pertenece a usted. Y la contraseña, si usted algún día se le olvidó y la dejó escrita en un papelito, alguien más la va a ver y la puede ocupar. Entonces, si hablamos de seguridad
de aplicación de la contraseña, es decir, ¿qué es más seguro aplicar al momento de entrar a una cuenta de su banca? Pues la huella, sin lugar a dudas, porque la huella pues no se la pueden quitar y no la pueden ocupar en otro teléfono porque es su huella. Ahora, a nivel técnico, es decir, ¿cómo lo ve el sistema? Si usted entra por contraseña o usted entra por huella, para el sistema, para la banca en línea es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia a nivel técnico, es decir, no porque usted entre siempre con huella y un día entre con contraseña, el sistema va a detectar algo raro. Simplemente se cumplieron los factores de autenticación y se da acceso a la banca en línea. Entonces, a nivel usuario es más seguro la huella. Sin embargo, a nivel sistema, para el sistema, ambos tipos de factores de autenticación son exactamente iguales. Gracias, ingeniero. Si hay alguna otra pregunta, licenciado Salvador, adelante. Licenciada Lerma nos pregunta, ¿existe algún método para no vincular la cuenta con dispositivos? No sé si se refiera, ahí sí nos puede ampliar la pregunta, a que si hay alguna manera en la que yo pueda acceder a la aplicación de banca móvil sin vincularlo a mi teléfono. No sé si esa fue la pregunta. Licenciada Lili Lerma, si gusta, atiende el uso de la voz, adelante. Gracias, ingeniero. En su micrófono, licenciada Lili. Igual y en lo que la licenciada Lili prende su micrófono, podemos dar el uso de la voz al licenciado Miguel Ángel Cárdenas. Adelante, maestro. Perdón. Ya está Lili, ya está Lili. Gracias, Mari. Sí, así como lo dijo el ingeniero, efectivamente. Será la pregunta. Ok, la respuesta es no. Todas las instituciones bancarias en los temas de las aplicaciones de celular, todas tienen que venir siempre vinculadas a un número de teléfono. No hay manera de usar la banca en línea a través de una aplicación móvil sin que esté vinculada a un número de teléfono. Ahí sí lo que se quisiera es no vincularlo a ningún número, pues sería solamente acceder a través del navegador web. Esa sería la única manera. Gracias, ingeniero. Maestro Cárdenas, adelante. Maestro Miguel Ángel Cárdenas. Ya es que solo estoy identificando cómo hablar. Listo, lo escuchamos, licenciado. Maestro Cárdenas, ya, Ahí ahí está. pude, ya pude. Buenas noches, ingeniero Fernando. A mí me sucedió una circunstancia que actualmente está en litigio, justamente en materia mercantil. Yo soy especialista en materia legal, en materia penal. Es mi interés y estoy haciendo, de verdad, a mí me interesa muchísimo la información que usted ha podido compartir, porque existe un artículo en materia penal, que es el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y este artículo sí establece que sí existe una responsabilidad para el banco. Su servidor, entre otras cosas que hace servicios de litigación, consultoría, nosotros damos cursos de capacitación. Entonces, cometíamos el error de poner en nuestros banners publicitarios las cuentas interbancarias y la cuenta de banco. Entonces, resulta que en una ocasión, como tenemos chats de WhatsApp, se compartía la información y de repente, pues, nos decían que hacían un depósito y ahí se nos empezaban a llevar el dinero que se había depositado a la cuenta. Hoy no entiendo cómo lo hacen. Hoy entiendo que es por esta técnica de phishing que le llaman y porque comparten información en los chats que los usuarios empiezan a activar. Y bueno, como es un chat que compartimos en las computadoras, en varias computadoras en donde se están atendiendo los servicios, pues creo que por ahí nos entró el tema.
pero el banco dice que no, que en efecto uno hizo el retiro de ese dinero, que porque uno autoriza a través del token móvil. Sin embargo, no es así, y ahorita que usted habla de la bitácora, bueno, me parece que es un tema súper trascendental para poder identificar dónde se encuentra el momento en el que el banco, regreso al artículo 421, que refiere que una persona jurídica, es decir, una empresa, es responsable por los delitos que se cometen en su nombre, en su beneficio, por sus medios que ellos proporcionan o por las cuentas que ellos, pues digamos que en este sentido son las que ellos establecen. Entonces, si tienes una aplicación que dice BBVA, pues eso lo proporcionó el banco, no obstante que tú lo bajes de un espacio en donde están las aplicaciones. Eso es el banco BBVA. Entonces tendría que ser responsable. Yo actualmente estoy haciendo, porque no es una cantidad menor, son 90,000 pesos de una tarjeta de crédito en donde metíamos ahí las cuentas. Entonces, de manera equivocada, porque una tarjeta de crédito, dije, pues bueno, me van a poder a mí sacar ese dinero. Pues resulta que sí lo sacaron y hoy tengo ese tema con el banco. Entonces, quisiera, la pregunta de manera puntual ¿es correcto? ¿Es cierto que no se deben de compartir las cuentas, sobre todo la clave interbancaria, de manera pública o cualquier cuenta? En realidad, o sea, si hablamos de que pudiera el sistema bancario ser vulnerado porque alguien tuviera su número de cuenta, su clave interbancaria, la respuesta es no. Los bancos a nivel abstracto funcionan con un método que se le conoce como llave pública y llave privada. Por ejemplo, la clave interbancaria es una llave pública. Cualquiera puede tener ese dato, pero para poder entrar o para poder hacer operaciones se requiere una llave privada, que es el conjunto de su usuario, contraseña y número de token. Digamos, esos tres conjuntan la llave privada. Entonces, el hecho de que alguien tenga su clave interbancaria realmente pues no significaría que pudieran vulnerar su sistema. Lo que sí podría hacer sería un procedimiento, como lo platicábamos, de ingeniería social, en donde a través de tener datos de ustedes como empresa, alguien pudiera solicitar, y digo, normalmente ahorita hablábamos de los vectores de ataque, y no mencioné que el peor vector de ataque o el más jugoso son las personas, son nosotros mismos o las personas que laboran con nosotros o las personas que tienen acceso a las cuentas bancarias, porque son las que dan información. Entonces, yo le vería más a través de un tema de ingeniería social, a que alguien tuvo acceso a esos datos y, por ejemplo, pudo llevar a cabo obtención de claves privadas sin la autorización del representante legal o, bueno, persona que se dedica a las finanzas en la empresa. Entonces, yo creo que fue más por ahí. No, realmente el que alguien tenga tu clave, tu número de clave, tu número de cuenta, tu número, tu banco o el número de sucursal, tu nombre completo, realmente no va a permitir una vulneración, pero sí va a permitir que alguien pueda llamar a nombre del banco a un colaborador suyo y decir, oye, pues mira, hablo de la cuenta 7775 con número de clave 8881 en el Banco Santander que tienes en sucursal 025 y necesito que me pases estos datos, ¿no? Al generar esa confianza o ese vínculo, al tener esa información, pues se puede generar un procedimiento de ingeniería social. Y atendiendo a su comentario de las bitácoras, en las bitácoras perfectamente nos vamos a poder dar cuenta desde dónde se hizo, por el tema de la dirección IP y por el tema de la geolocalización. Y ahí poder determinar, pues, si fue el banco, fue un tercero, es decir, ni el banco ni usted, sino un tercero, o si fue alguien interno. Y digo, no es la primera persona que, o nos ha pasado muchas veces que se lleva a cabo el procedimiento de demanda, hacemos el análisis de la bitácora y resulta que, pues sí fue alguien interno de la empresa. Y el dueño, el papá, la mamá, pues hasta el momento que está en el procedimiento y que se lleva a cabo el análisis técnico, se percata, ¿no? O surgen estos elementos. Okay. Pero bueno, respondiendo en particular a la pregunta, el que alguien tenga su clave y su cuenta bancaria no implica un vector de ataque ni de vulnerabilidad. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto, licenciado. Sí, es tan importante la cuestión de la raíz del IP, y que el otro día comentábamos, ingeniero, precisamente del saber de
de dónde podría haber venido un mensaje, porque precisamente muchas Sí. veces está en casa la persona que ha movido ese pequeño detalle, ¿verdad? Hay una pregunta de la licenciada Ivette Espinosa, dice, ¿hay posibilidad que el banco pueda modificar desde sus plataformas la información que exhibe a un cuentaviente, por ejemplo, ante la Conducef? Esa es una pregunta. Y luego, ¿cómo podríamos saber si la plataforma a la que ingresamos es fraudulenta? Ok, respondiendo a la primera pregunta, es un tema que es una de las cosas que más peleamos en juicio y lo platicábamos al principio de la presentación. Lo que hace el banco al mostrarla o al entregar la información a los juicios, como ellos dicen, certificada con base en el artículo número 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, según ellos, con eso da la certeza y da la fiabilidad de que la información que viene contenida en esas hojas, pues es exactamente como ellos la tienen en sus servidores. Pero al final de cuentas terminan siendo juez y parte porque ellos mismos afirman o firman lo que ellos quieren entregar. Por eso, el banco tiene que entregar una metodología o un procedimiento de conservación de datos. Es decir, mi servidor es este y esta es la base de datos. Yo extraje la información con tal procedimiento, hay muchos, con tal procedimiento y obtuve estas firmas digitales. Yo con eso extraje, por ejemplo, la información del 1 al 15 de diciembre, del número de cuenta tal, y reduje a esto y obtengo la nueva firma digital. Y ahora sí, esto te lo presento en digital o en impreso con la firma digital. Y haciendo la comparación de las firmas digitales, podemos tener la trazabilidad o un tipo de cadena de custodia en donde los técnicos podemos decir, ok, con esto yo sí puedo acreditar que lo que estoy viendo es lo mismo que está en sus servidores. De otra manera, precisamente queda esa duda. Si lo que yo estoy viendo, pues no, digo, no hay que culpar a los bancos si no hay las evidencias, pero no hay evidencias de que lo hayan hecho, pero tampoco de que no lo hayan hecho. Entonces, simplemente entregan lo que ellos consideran y se acabó. Por eso siempre es importante en este tipo de procedimientos solicitar el procedimiento de extracción de la evidencia digital. Si nos vamos a las normativas mexicanas, con la NOM 151 y a las internacionales con la ISO 27001 y la ISO 27037. Entonces, atendiendo en particular su pregunta es, pues no sabemos porque los bancos nunca certifican de manera técnica que la información no fue modificada. Y perdón, ¿cuál fue la segunda pregunta? Me perdí. Dice, ¿cómo podríamos saber si la plataforma a la que ingresamos fraudulenta? La manera más fácil, y voy a abrir un navegador, mi propio navegador, es el certificado. Por ejemplo, esta es mi página web particular, estaba aquí subiendo unos artículos. Si ustedes se dan cuenta, al lado de la dirección IP, existe este famoso candadito, que es lo que se le conoce como certificado SSL. Este certificado nos va a decir que la conexión es segura y nos va a dar información acerca de a qué sitio nos estamos conectando. Entonces, la manera más fácil de determinar si un sitio es fraudulento o no es que tenga o no tenga este candadito. Obviamente, si entramos a la página web y en vez de decir scotiabank.com.mx dice scobank.com.mx, pues va a ser una página fraudulenta. Entonces, de ahí también que lo que mencionábamos, que el usuario tiene que ser responsable de a dónde entra. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado de cómo escribimos las direcciones, que la dirección sea correcta, que tenga su certificado SSL. Y bueno, de primera instancia esas serán las maneras más rápidas y más prácticas de determinar si estamos entrando a un sitio correcto o no. Verificando la dirección que estamos escribiendo y verificando el uso del candadito o el HTTPS, esta S. Si el sitio no tiene esta S, HTTPS, también es un sitio fraudulento. Esas serían las recomendaciones más prácticas que le podía dar. Hay otros procedimientos técnicos más complejos, pero de manera práctica del día a día serían esos dos procedimientos.
No sé si le queda clara la respuesta a la licenciada Ivette, si no, de cualquier manera puede tomar el uso de la voz. Adelante, licenciada Carmen Cadena. Sí, gracias. Primero que nada, felicitar al ingeniero por su exposición muy completa y regalarnos su tiempo. La pregunta es la siguiente. Reciente, hace 2 días, algo así, he visto en los noticieros que han agarrado a unas personas que se dedicaban a instalar cajeros automáticos en el estado de Quintana Roo, y que obviamente los usuarios al momento de meter su tarjeta y teclear ellos extraían la información y ya con posterioridad pues ya hacían retiros y operaciones con esas tarjetas, y que se habla de millones de pesos. Obviamente no sé, si yo vivo en Querétaro y compro pues, a lo mejor en línea o cosas así, pues va a ser extraño que yo de repente haga una transferencia no sé, a las islas no sé qué, o a España, ¿no? O sea, no es lo usual en mis movimientos. Este tipo de movimientos o de cosas se pueden acreditar a través de esta bitácora que refiere. Es una muy buena pregunta, porque ahí entra un tema un tanto subjetivo. Primero, este tema que usted menciona de los cajeros falsos, también lo leí y resulta que es totalmente cierto, y el objetivo pues son los turistas que no saben identificar un cajero o un banco mexicano. Entonces cualquier cajero que ven que dicen que pueden sacar dinero en dólares, pues van, meten su contraseña, o sea, su tarjeta, su NIP y bye, ¿no? Fue un método muy sencillo, técnicamente, pero pues muy eficiente. Y se ocupa mucho, y es un fraude relativamente común en Europa, sobre todo en las ciudades de muchos turistas. Eso, o colocar las famosas carcasas encima de los cajeros automáticos, donde uno mete la tarjeta, al momento de meter la tarjeta, la leen, en un teclado falso, pues capturan el NIP y funciona igual, ¿no? Entonces, eso sería. Ahora, con el tema de qué es raro, o cuáles son movimientos extraños en una cuenta bancaria. Lo único que marcan las disposiciones de carácter general es que si existen cambios en los métodos de conexión, el banco puede asumirlos como extraños y deberá cerrar la sesión o bloquear la cuenta. Sin embargo, en ningún lugar de la ley dice que es extraño y que no es extraño. ¿A qué voy? Si yo hago transferencias solamente en Querétaro, por ejemplo, y un día hago una transferencia a Monterrey, si el sistema del banco valida que usé mis usuarios, mi contraseña y mi token, en realidad no tiene por qué negar esa transferencia, aunque fuera rara, porque nunca la he hecho, porque estoy ocupando mis factores de autenticación. Entonces, en la ley no hay un parámetro que diga qué es raro o qué no es raro. Entonces los bancos se escudan y dicen, como se ocuparon los factores de autenticación de manera correcta, el banco no tiene por qué impedir esa transacción, no tiene por qué bloquearla. Entonces, lo único que nos queda es analizar la bitácora y ver si cuando se ingresó a la cuenta para hacer esa operación que en su momento estamos reclamando, pues hubo cambios en los métodos de acceso. Y con base en eso, decir, bueno, es que sí es raro que ahorita ingreso en Querétaro, a los 30 segundos ingreso en Quintana Roo y a los 5 minutos estoy en Guerrero, por ejemplo, ¿no? Eso sí sería raro, pero eso no lo podemos ver hasta no tener la bitácora. Pero bueno, ahí siempre queda un tema de subjetividad, porque en realidad nada te dice en la ley qué es raro y qué no es raro, qué es un uso no común en una cuenta bancaria y qué sí es un uso común en una cuenta bancaria. Entonces ahí es cuestión de hacerle entender al juez lo mejor posible. Sí, porque fíjese que inclusive alguna vez, digo, ya aprendí esto de las llamadas, que incluso dice, tienes puntos y si no los cambias ahorita, se los vas a perder y son como 3,000 pesos, no sé, cosas así. Pero lo que me llamó mucho la atención que el teléfono era el teléfono que viene en las tarjetas del banco. Ajá, y saben, como dice usted, saben mi nombre, la terminación de mi tarjeta, pero les faltan datos y te dicen, métete a tu aplicación y bla, bla, bla. Y ya cuando llegamos al punto de pásame tus claves, le dije, ay, no, ¿qué crees? Mejor voy al banco, ¿no? Pero
pero bueno, yo quise ver hasta dónde llegaban para aprender qué tanto y tanto te dicen, ¿no? Pero era un número del banco. No era uno parecido, o sea, los números son los números de teléfono, ¿verdad? Entonces yo quiero pensar que es gente que está dentro del banco que pues quiere hacer estas operaciones. Sí, sí existe un porcentaje importante de fraudes que nosotros hemos identificado desde el interior del banco. Sin embargo, también hay procedimientos técnicos, sobre todo con la infraestructura que tienen empresas de call center, que pueden enmascarar los números. Entonces, a través de un número fijo es 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cuando yo le marco a alguien, que a usted le aparezca como 01800 1 2 3 9000, no sé. En realidad no es complejo, se requiere infraestructura especial, pero no es un tema complejo enmascarar un número telefónico. O sea que ya ni es confiable los números, tampoco. No, es confiable marcarlos, porque ahí sí vienen enrutados, pero recibir una llamada de un número que en nuestra pantalla diga 01800 XXX, banco, banco o X, no es confiable. Cielos, muchas gracias, muy enriquecedor sus temas. Con gusto. Gracias, licenciada Cadena. La licenciada Susana Esquivel de Alta Firma lo felicita y le agradece la ponencia. El maestro Juan Héctor de San Juan del Río le agradece también la ponencia y lo felicita. Y hay una pregunta del licenciado Arturo Rincón. ¿Qué pasa a nosotros como usuarios del buró de crédito ahora que vulneraron su sistema? ¿Cómo podemos protegernos o saber si fuimos parte de esa vulnerabilidad? Bueno, protegerse ya a estas alturas, o sea, los datos ya fueron sustraídos, ya no hay más que hacer. ¿Qué datos fueron sustraídos? Ninguna contraseña, pero sí los datos de los correos electrónicos y los nombres a los cuales están ligados, que como mencionábamos, es el inicio de una posible suplantación. ¿Cómo se pueden proteger? Pues prácticamente teniendo cuidado con las personas que les van a llamar en algún momento de aquí en adelante, con los correos que van a recibir y con los mensajes de texto que van a recibir. Tener mucho cuidado. Realmente ya no hay manera de quitarles su correo a estas personas que vulneraron el sistema, porque pues eso ya es imposible. Entonces solamente es un tema de prevención. Realmente no va a haber ya mucho más que hacer, más que estar prevenidos. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Porque ha sido una ponencia muy interesante. Nayeli Domínguez, adelante, Nayeli. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por informar tus buenos conocimientos. Soy estudiante en Derecho. A mí luego me pasa que tengo algunas dudas en mis materias, pero como, bueno, ya es poco tiempo lo que nos queda. A mí me surge una pregunta ahorita. Le ha pasado a varias amigas que sí, o sea, quiero decirles si es cierto o es verdad que hacen internet y clonan sus tarjetas bancarias. Ya varias les ha pasado, entonces a veces luego a mí sí me da miedo hacer compras por internet. Esa es Ok, tu pregunta es si al hacer compras por internet se pueden clonar las tarjetas. Sí. Ok, aquí yo te comentaría dos cosas. Una, y bueno, yo creo que la más obvia, pero no está de más mencionarla, pues hay que tener cuidado dónde uno hace compras, ¿no? Si uno entra a Amazon, entra a Mercado Libre, que son empresas bien establecidas, pues en realidad ahí no habría mucho problema, pero pues si entro ahí a páginas outlet.com.mx porque quieras una compra ahí, pues sí existe cierto tema de que pudieran quedarse con los datos de la tarjeta o que simplemente no tuvieran el cuidado o la infraestructura técnica para cuidar sus datos bancarios. Entonces, una sería tener cuidado de dónde se hacen las compras. Y dos, que yo creo que es lo que realmente pudiera estar pasando. Habría que analizar el dispositivo a través del cual estas personas hacen sus transferencias, sus compras a través de internet, si es de su celular o de su computadora, porque
así como lo comentas, lo más seguro es que tengan un virus. Y este virus, hay muchos, ¿no? Pero el más común es uno que se llama Keylogger. Que es un virus que todo lo que yo hago en el teclado lo captura y lo manda a un servidor, a una persona, llamémoslo. Entonces, cuando este Keylogger detecta 16 números consecutivos, asume que puede ser una tarjeta de crédito y por lo tanto la empieza a capturar, y eso más los siguientes datos de fecha, número de CBB, que es el número de atrás de la tarjeta, los manda. Entonces, de esa manera, pues no es que se las clonen, más bien obtienen los datos de acceso a su tarjeta. Entonces, yo te recomendaría que les recomendaras que verifiquen con un buen antivirus o un buen malware los dispositivos a través del cual hacen las compras, porque me suena la dinámica a que tienen virus y alguien está capturando sus datos de tarjeta y por eso están ocupando sus datos de tarjeta para hacer las operaciones. Ah, ya. Muchas gracias, ingeniero. Esa era mi duda. Ah, claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta Y luego. gracias por sus buenos conocimientos. Le agradezco. Gracias. Gracias, Yaneli. Y hay una observación del licenciado José Pedro Orozpe. Felicidades, ingeniero Fernando. Estaría muy bien una charla de empresas de préstamos en línea que roban toda la información de todos los contactos. Uy, ese es un muy buen tema. Existen hoy en día N cantidad de empresitas que te prestan 1,000 pesos a tasas exorbitantes a través de una aplicación. Esta aplicación, nosotros los usuarios, les damos acceso a nuestra lista de contactos. Y es muy común que pasa un día de que no se pagó el préstamo y empiezan a acosar a los contactos. Es un tema fintech muy, muy interesante. Evidentemente, estas empresas no están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin embargo, al hacer micropréstamos sin revisar buró, pues es muy atractivo para cierto grupo de la población. Entonces, sí, es un gran, gran tema. Podríamos darlo sin mayor problema y nos daría muchísimo gusto. Pues entonces ya sería cuestión de ponernos de acuerdo y esta es una plataforma excelente. Incluso ya programar un curso, ¿verdad, ingeniero? Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, ok. Deje compartir ahora yo pantalla, ingeniero. Le damos el uso de la voz. Necesito dejar de compartir así. A la licenciada Lucero Olmos Romero para que le dé lectura a su reconocimiento, ingeniero. Adelante, Lucero. Sí, buenas noches a todos. Felicidades al ingeniero Fernando. Muchas gracias por compartir sus conocimientos sobre este tema que es trascendental y pues se da en la cotidianeidad de nuestras labores. Bueno, voy a pasar a leer el reconocimiento. La Asociación Nacional de Abogados de Querétaro, AC, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Fernando Amador Díaz por su valiosa colaboración en las actividades académicas ANAC 2023 con el tema Transferencias bancarias no reconocidas. ¿Cómo evitar la suplantación de identidad? Firman la licenciada Juana Maribel Bricio García, presidente, y el licenciado Néstor Ulises Telles Salinas, secretario general. Santiago de Querétaro, a 21 de febrero de 2023. Muchas gracias, ingeniero. Les agradezco mucho, sobre todo a la asociación, la oportunidad de estar el día de hoy aquí y pues a todos los participantes, sus preguntas y el tiempo y el interés de tomar estos conocimientos. Lo hacemos con mucho gusto y esperando que en nuestra labor diaria estemos todos mejor preparados para poder proveer mejores servicios a nuestros clientes. Gracias. Ya dejamos de compartir pantalla, ¿verdad? Y ya se dejó de compartir. Gracias. Dejamos de compartir pantalla. Muchas gracias a usted, ingeniero Fernando Amador, por su amable colaboración
para la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro. Agradecemos su amable presencia y participación a todos los asistentes, invitándolos a acompañarnos a este ciclo de capacitación ANAC 2023. Las invitaciones siempre estarán dispuestas en los medios digitales que son de conocimiento para todos. Y despedimos este conversatorio y este interesante tema con esta frase. En tiempos de cambios, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñan del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Eric Hofgen. Muchas gracias. Que pasen todos muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias igualmente. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego y gracias por sus conocimientos. Buenas noches. Buenas noches.